Pastor Tony Maldonado. ¿Por qué no levanta sus manos ahí poquito antes de sentarse? Padre, te damos muchas gracias. Gracias por todo este tiempo, Señor, que hemos pasado, que hemos vivido, por el hecho de habernos hecho una invitación, Señor, a conocerte, por haber visitado nuestra vida, por haber danos la oportunidad, Señor, por habernos dado la oportunidad de venir contigo, estar a cuentas contigo. Y aunque nuestros pecados hayan sido rojos como un carbón encendido, tú los viniste a emblanquecer. Y ahora, Señor, estamos a cuentas contigo y queremos, Padre, vivir para ti. Queremos amarte, queremos amar a la gente. Queremos, Señor, mostrar que tenemos un Dios poderoso, Señor, y que todo lo que sucede en nuestra vida, Señor, de bien podremos decir: por nuestro Dios fueron hechas estas cosas. Bendigo esta casa, Señor, bendigo cada familia, bendigo cada hombre, cada mujer en este lugar. Los que vienen por primera vez, Señor, y están aquí, Padre, que ellos puedan sentir tu amor en cada momento, Señor, en todo lo que se hace aquí, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Den un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Y puede sentarse, por favor. También la Patita mandó muchos saludos. Pastora, te mandó muchos saludos. La Patita, hablé con ella un poquito en la mañana, mandó muchos saludos. La Patita ya está en Tijuana. Es una mujer preciosa, la Patita. Yo, la neta, no sé ni cómo me capió, pero me capió, ¿verdad? Ya tenemos 36 años de casados, tenemos 5 hijos, 4 paridos por ella y el Kiki, que lo recogimos cuando tenía 4 meses, y el Kiki ya tiene 12 años. Entonces hemos tratado de formar una familia que nos mire, que dependemos en el Señor, con todas las broncas y todos los rollos que uno vive, pero queremos que nuestros hijos se den cuenta que dependemos en Dios, que no es que podamos ministrarlos a ellos de la manera como cuando el salmista escribe. Esto es para amarrármelo aquí. Y el salmista escribe esto en uno de los salmos y dice: con nuestros oídos hemos oído. Pero luego da algo muy impresionante, y me estaba acordando de ese salmo ahorita que estaban presentando los niños. Dice: con mis oídos he oído y mi padre me contaba. Entonces, cuando tú escuchas eso, cuando tú lees eso, dices: ¿qué le contaba a su papá? ¿Cómo fue que un Isaí que no logró ser rey nunca lleva a sus hijos a ser reyes? ¿Cómo es que alguien que no tiene tanto logra que un hijo tenga tanto? Como un Jacobo que no llegó a tener anillos de gobernante, llevó a su hijo a tener un anillo de gobernante. Entonces, ¿cómo lo logró? Entonces, cuando el salmista escribe, dice: con mis oídos he oído, mi padre me contaba. Y luego usted se fija en lo que le contaba a su padre, dice: él me contaba la obra que tú hiciste en los tiempos antiguos. Mi padre me dijo que ellos no echaron las naciones por su mano, ni su brazo los libró, que fue tu diestra, fue la luz de tu rostro, porque tú te complaciste en ellos. Por lo tanto, por medio de ti hollaré a mis adversarios y conquistaré la tierra. Porque lo mismo que mi papá, que no se apoderó de la tierra por sus propios recursos, es lo mismo que yo voy a hacer. Seguiré caminando en tu nombre y conquistando mis enemigos en tu nombre. Entonces, cuando miras eso que el papá hacía, tú dices: tenemos que enseñarle esto a nuestros hijos. ¿Qué es lo que Dios hizo? ¿Quién es Dios? Y no qué son nuestros recursos. Cuando mis hijos me preguntan: papá, ¿cómo dejaste pues de usar droga? Le digo: Dios tuvo misericordia. Dios me visitó, me ayudó. Papá, ¿cómo? ¿Pero por qué no te ayudó a quitarte lo pirata? Bueno, pues así me dejó. Pero Dios ha sido bueno, mi hermano. Estaba leyendo algo que me impactó, estaba compartiéndolo con Alfredo. Y vaya conmigo a Mateo, capítulo 21. Y esta escena que escribe Mateo y que está en los 4 evangelios, de algunas cosas que se agregan en los diferentes evangelios, como lo narra Juan, como lo narra Marcos, como lo narra Lucas y como lo narra Mateo, es cuando Jesús llega a su casa. A ver, diga: yo soy casa de Dios.
A ver, otra vez, hágame un paro, no se agacho. Diga, levante su mano así y diga, yo soy casa de Dios. Okay. Y la Biblia te asegura eso, porque la Biblia dice, le leo algo de lo que dice la Biblia, que usted es casa de Dios. 1 Corintios 3:16, antes de ir a Mateo, dice, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes, ¿cuántos? Todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Hebreos 3:6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Cristo llega a su casa y ahí en Mateo 21, mire lo que dice. Y entrando Jesús en el templo de Dios, echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, ¿qué dice? ¿Cómo dice? Mi casa, casa de oración será llamada. Entonces, me impresiona muchísimo lo que sigue. Una casa construida, a ver, diga, soy casa de Dios. Una casa construida para un propósito, y lo que le invadió estaba cambiando su propósito. Estaba cambiando su destino. Somos una casa con destino, somos una casa con propósito. Fuimos construidos por Él. Él nos hizo su casa, hizo de nosotros su habitación. Cuando en esta escena llega a su casa, le encuentra la casa invadida. Y esa casa que había sido construida para un propósito, la invasión que le habían hecho estaba cambiando todo el propósito. No nomás el propósito, el destino de la casa. Estaba cambiando el nombre de la casa, estaba cambiando la identidad. La identidad debería de ser casa de oración, y ahora la estaban identificando como cueva de ladrones. Entonces usted dice, ¿quién cambió el nombre así? ¿Qué fue lo que sucedió para que una casa construida con un propósito se le cambiara el propósito de esta manera? Entonces llega Jesús y dice, y empieza con una reacción y dice, echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo los ciegos, cojos, y los sanó. Ese templo tenía una identidad, había sido cambiada, la casa había sido invadido. Eso que cautivó la casa, que tenía un propósito por el cual había sido construida, le habían cambiado el propósito, y en vez de ser identificada como casa de oración, ahora Jesús la identificaba como cueva de ladrones. Esa invasión le cambia la identidad. A la hora de que tú te das cuenta que eres casa de Dios, y bueno, yo sé cómo encontró esta casa cuando llegó. ¿Cómo encontró esa casa? Ahora déjeme decirle algo. Los vendedores, los cambistas, los compradores ya tenían muchos años viviendo en el cantón. A ver, ¿sí saben lo que es cantón, verdad? A ver, diga cantón. Eso, ¿verdad? Entonces ya tenían muchos años viviendo en la casa. Esa invasión, los paracaidistas habían llegado, según ellos, para quedarse en la casa hasta el final de la casa. Todo lo que invadió esta casa, diga, soy casa de Dios. Todo lo que invadió esta casa, que es usted, está pensando en quedarse ahí por el resto de su vida. Voltea acá conmigo. El mal carácter está pensando en quedarse ahí por el resto de su vida, mientras esta casa viva. El mal carácter, las adicciones, las tendencias piratas. ¿Sí saben lo que son las tendencias piratas? ¿O no? Sí, ¿va? Y ahí la prueba, ¿verdad? Las tendencias, todo, el adulterio, la fornicación, todas las obras de la carne, están pensando quedarse ahí por el resto de sus años. Porque estos que estaban ahí, que habían invadido la casa, ya tenían muchos años conviviendo lo santo con lo impuro. Ya tenían muchos años, y todo lo que había sucedido en la casa, los sacrificios, el sistema religioso, nunca tuvo el poder para sacar de
la casa de Dios lo que la había invadido. Nunca. Ellos convivían juntos. Los vendedores, que representan aquello que de repente le pone el precio a su sacrificio y le dice qué valor tiene su entrega, hasta aquí vas a llegar con tu entrega, esto es lo que cuesta tu entrega, esto es lo que vale lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y vienen e invaden esa casa. Vuelve a decir: soy casa de Dios. El hombre fuerte que había tomado el botín de esa casa, el que había invadido la casa, aquel sistema que estaba dentro de la casa, los compradores, aquellos que regatean, que fuera menos tu entrega, que no vale tanto. Los cambistas, aquellos que cambiarían la verdad por la mentira, cambiarían lo eterno por lo entretenido, lo que sabes por lo que sientes, las convicciones por las emociones. La casa que fue construida con un propósito definido estaría llena de intercambios ahora y no cumpliría el propósito por el cual fue construida. Yo no sé si cuando Cristo vino yo miré cuando Jesús llegó a la casa de mi mamá o a mi mamá. Mi mamá era una mujer muy religiosa antes de que Cristo llegara a su vida. Mi mamá no nos hacía hacer un chorro de cosas. Nosotros no podíamos hacer nada si antes no íbamos y cumplíamos con las reglas de la religión. Pero la religión con la que cumplía mi mamá jamás logró sacar lo que había invadido la vida de mi mamá. Es más, convivía junto hasta que llegue Cristo. Porque la Biblia dice que cuando el hombre fuerte toma la ciudad, cuando el hombre fuerte toma el botín, invade la casa, tiene que venir uno más fuerte a arrebatarle el botín. Y el sistema religioso y lo que mi mamá había conocido hasta ahí no era tan fuerte como para sacar el hombre fuerte que había invadido la casa de mi mamá o la vida de mi mamá, hasta que no llegó Cristo. Dice Marcos 11:17, dice: y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Todo lo que había hasta ese momento en el templo no tenía el poder para sacar lo que había invadido la casa, ni el sistema religioso, ni los rituales sistemáticos. Es más, todo lo que conoció Pablo antes de que Cristo, el más fuerte, viniera a su vida, Pablo conoció un sistema impresionante. Saulo de Tarso conocía algo increíble, pero nunca había podido sacar ese sistema religioso, lo que había invadido la vida de Saulo de Tarso. Conocía muchas cosas, tuvo un encuentro con la religión, tuvo un encuentro con lo moral, tuvo un encuentro con lo intelectual, porque Pablo era bien trucha, era muy inteligente. Dice que rebasaba a sus contemporáneos, pero aún que había tenido un encuentro con el sistema religioso, todo lo que Pablo había conocido no era tan fuerte para sacar del corazón de Pablo las adicciones que Pablo vivía, ni el carácter que Pablo tenía. No había sido así de fuerte, hasta que tiene un encuentro camino a Damasco con Cristo. Entonces se convierte en el hombre fuerte que arrebata el botín. Porque dice la Biblia, en Marcos 3:27, dice: permítanme darles otra ilustración. ¿Quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Entonces, déjeme le digo algo. Y me voy a ir por el mal carácter, ¿está bien? Al cabo yo sé que aquí no hay de esos, por eso voy a hablar con confianza, ¿verdad? Pero si el mal carácter, escúcheme bien, si el mal carácter sigue invadiendo esa casa, a ver, diga: soy casa de Dios. Si el mal carácter sigue invadiendo esa casa y no ha salido de esa casa, quiere decir que no ha llegado el hombre más fuerte a arrebatar el botín. Tiene que identificar si el mal carácter sigue, si la crítica, digo que también aquí no hay de esos, por eso voy a hablar con confianza. Si la crítica tiene invadida esa casa, a ver, diga: soy casa de Dios otra vez. Quiere decir que lo único que llegó a esa casa es un sistema religioso.
es lo que hacían los fariseos. Iban al templo. Ellos convivían con la invasión. Estaba revuelto, como lo buena onda con lo mala onda. ¿Cómo era posible que de una misma fuente salieran dos aguas? ¡Qué desafío! Si la Biblia dice que de una fuente no pueden salir dos aguas. Y cómo este templo estaba logrando, esta casa de Dios estaba logrando y estaba desafiando la misma palabra y haciendo que de una misma fuente salieran dos aguas. Agua dulce y agua amarga. ¿Por qué? Porque lo que había llegado a la casa, lo que se movía en esa casa, no tenía el poder, no era el hombre más fuerte que podía expulsar lo que había invadido la casa. Alguien me decía a mí hace poquito: oye, Tony, ¿por qué no tienes un programa en el centro de rehabilitación? ¿Por qué tienes un programa voluntario? ¿Por qué no agarran a la gente a fuerzas y la meten? ¿Por qué no toman a la gente? ¿Por qué no usas un sistema así de agresivo para liberar a los que se inyectan de la cocaína, se inyectan heroína, a los que están fumando mota, a los que... Usted sabe, todo el tipo de drogas. ¿Por qué no usas un sistema más agresivo? Y le dije: porque ningún sistema se convierte en el hombre fuerte que va a quitar la invasión de esa casa. Tiene que ser Cristo. O sea, mi presentación para ellos tiene que ser el hombre que verdaderamente es fuerte, porque dice: si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, si usted, esta casa, diga: soy casa de Dios, no ha sido verdaderamente libre, es que lo único que ha llegado es un sistema religioso. Y nadie puede decir ni acusarlo a usted. Bueno, su esposa sí, sus hijos sí, porque miran lo que se mueve en su persona. Pero nadie de fuera del cantón puede venir y acusarle que usted tiene un mal carácter. Pero usted sabe, si esa invasión sigue allí, si los frutos de la carne siguen ahí, entonces a esa casa no ha llegado alguien más fuerte como Cristo para lograr sacar, voltear las mesas de los cambistas. Y me impactó muchísimo la vida de mi amigo José. Yo estaba en el bote, ¿verdad? Bueno, no era el bote, era la congre de adentro, ¿ok? Pero allá en el bote, mire lo que me pasó, me impresionó muchísimo. Porque el internado. Y allí en el bote abrió un grupo ahí bíblico. La gente empezó a llegar en mi tanque ahí, y entonces abrió el grupo bíblico y todos los presos se iban y se reunían ahí y les compartía la palabra. Y un día que iba a empezar el grupo, miré uno que estaba acostado a la entrada, recién llegado, flaquito, temblando de la malilla. Lo acababan de agarrar, temblando de la malilla. Y yo lo miré y le pregunté a uno: oye, ¿qué onda? Va llegando, me dice, viene bien malilla. De veras, sí. No, pues hay que darle al grupo. Y empecé a compartir, empezamos a tocar una guitarra que nos prestaban los guardias, la empezamos a usar, empecé a compartir, y de repente miré que aquel hombre flaquito se endereza de la cama con la cobija puesta aquí y me empieza a mirar. Y dije: qué cateado está este hombre, ¿verdad? Y me empieza a mirar, luego se acuesta otra vez, se tapa. Cuando yo voy terminando, se sienta en la cama con la cobija así tapado. Y ya cuando me voy despidiendo de todos, llego con él y le dije: oye, no es tan padre que te hayan traído aquí, pero qué curado conocerte. Y me dice: ¿no te acuerdas de mí? Está temblando. ¿No te acuerdas de mí? Y me dice: tú eres Tony, ¿verdad? Ay, hijo, le digo: no, pues, ¿cuánto te debo de una vez? Y me dice: ¿no te acuerdas de mí? ¿Tú eres Tony? Le dije: sí. Carnal, soy el pastor José. ¿Te acuerdas que hace 10 años caí en drogas estando pastoreando? Me volví a inyectar. Llegué a tu centro. Carnal, nunca había sentido
tanto amor con el que me abrazaran cuando llegué a tu centro hace 10 años. Dice, me salí del centro, ¿te acuerdas? Sí, carnal, oye, eres tú, Pato, le decimos. Eres tú, Pato, no manches, y lo abracé. Le dije, qué padre tenerte aquí, carnal, aquí a un ladito, pero qué cateado estás. Me dice, es que volví a insistir. Después de que me fui del centro, volví a insistir con el sistema religioso con el que yo había crecido. Dice, y volví a caer, carnal. Tengo 5 años viviendo en la calle. Ya no me inyecto por la vena, me inyecto la heroína intramuscular. Guacha todos los moretes y me enseña. Como de la calle, como del basurero. Tony, tú sabes que era pastor. Y estoy comiendo de la basura, vivo en la calle, hermano. Pero no me vas a creer lo que me pasó, me dijo. Digo, ¿y qué te pasó? Hace una semana, 2 semanas, hace 2 semanas, pasó una ven de una iglesia recogiendo los indigentes, los vagabundos, la gente que vive en la calle, los homeless. Y se pasó esa ven y como ofrecieron de comer, yo me subí. Y cuando nos llevaron a la iglesia y nos dieron de comer, yo no sentí nada. Yo nomás llegué, comí y a la calle otra vez a buscar cómo inyectarme. Sí, pero entonces la siguiente semana volvió a venir la ven. Yo dije, quiero volver a casa. Y en ese momento, antes de subirme a la ven, oré y le dije a Dios, vuélveme a casa, restáurame, ayúdame, sácame de esta vida, sácame de este rollo. Y me está contando él y me dice, no vas a creer lo que me pasó. Cuando me llevaron allá ni siquiera comí. Después de tantos años en la calle llegué y me hinqué allá en la iglesia y le dije a Dios, ayúdame. Me olvidé de la comida y le dije, ayúdame, sácame de aquí. Y en mi mente vino la pregunta, ¿y cómo voy a salir de aquí? Y Tony, no me vas a creer, carnal, pero me acordé cuando llegué a la vida de ustedes hace 10 años. Y ahí hincado en esa casa le dije a Dios, ¿cómo le hago? Y entonces pensé en ti. Hace una semana pensé en ti ahí hincado. Dije, me acordé de cuando llegué a tu centro y dije, Tony Maldonado. Pero luego dije, ¿y dónde lo voy a encontrar? Y voy llegando aquí. Dice, y empiezo a escucharte en la prisión. Y yo me dije por dentro, no puede ser. Entonces me destapo y empiezo a escuchar y dije, si es el Tony, si es. Y entonces ahí Dios me dio la respuesta de cómo iba a ser. Y me dice, ¿y sabes por qué no he podido ser libre? Porque mi encuentro, tengo muchos años pastoreando. Volví a caer en las drogas. ¿Sabes por qué volví a caer en las drogas? Porque mi encuentro no fue real con Cristo. Fue con un sistema religioso que me hizo y me llevó a ser hasta pastor. Y si yo pastoreaba una congre porque había tenido un encuentro con un sistema religioso, pero nunca había podido ser libre. Ser un pastor enojón, con un mal carácter, le di mala vida a mi esposa, caí en drogas nuevamente. Y cuando recurro al más fuerte que lo que está invadiendo esta casa, y llego aquí, te escucho a ti, dije, no, sí tiene que haber alguien más fuerte que el sistema religioso que yo he conocido. Y le dije, no manches, yo, qué padre, qué bendición. Y ahí oré por él, lo abracé, y en el tiempo que estuvimos ahí, lo estuve discipulando, estuve compartiéndole. Cuando yo salí primero que él y le dije, carnal, ya te espero en Tijuana. Llega, ayúdame con el centro. A los meses me llegó José al centro. Empezó a ser un instrumento tan increíble. Ahora José está en Zacatecas pastoreando una nueva congregación
con una libertad increíble. Entonces tú dices, ¿qué pasó? Es que un hombre, el más fuerte, llegó, superó el sistema religioso y lo hizo libre. Entonces, si tú estás batallando, si esta casa, diga, soy casa de Dios, todavía estás batallando con algunas cuestiones a las que te inclinas, que yo sé que aquí no hay de esos, es que nomás ha llegado un sistema religioso. Porque si el Hijo libertare, serás verdaderamente libre. Yo miré la diferencia, porque sí se nota. Yo miré la diferencia cuando el hombre más fuerte de lo que había dominado a mi mamá llegó. Mi mamá tenía un carácter, pues de todo modo ya no está mi mamá, también ya la despedimos hace mucho tiempo. Cuando mi mamá partió, cuando una persona que ha tenido un encuentro con Cristo, oye, hasta su partida es increíble. Yo me acuerdo cuando despedimos a mi mamá, yo pude notar a mi temprana edad, cuando mi mamá tuvo un encuentro con Cristo que fue diferente al encuentro que tuvo con la religión, con el sistema religioso, con la sinagoga, con la iglesia. Lo voy a decir así, no pasa. ¿Está bien? ¿Me das quebrada? Tú puedes tener un encuentro con Torre Fuerte sin tener un encuentro con Cristo. Y te vas a dar cuenta que la invasión continúa ahí. ¿Qué te dicta eso? Que tuviste un encuentro con la sinagoga, con lo que aquí sucede, pero no con Cristo. Y lo que aquí sucede no es más fuerte que lo que invadió esa casa. No es más fuerte. Tiene que ser la persona de Cristo. Entonces yo me di cuenta cuando Cristo viene, invade la vida de mi mamá y saca a los cambistas, saca a los compradores, saca a los vendedores, y la vida de mi mamá comienza a ser libre. Mi mamá tenía un carácter que en una ocasión yo estaba morrito y no me portaba muy bien. Es más, ni me gustaba bañarme. Comía tierra y todo ese jale, ¿no? Hasta la fecha, dice. Y un día mi mamá, ¿te acuerdas que usaban unos tacones así como que parecían de clavo, ¿no? Los taconcitos. No, me chacaleó machín mi mamá. Pero tenía un carácter que no podía detenerse. O sea, mi mamá no podía controlar su carácter. Mi mamá era una mujer depresiva, enojona, y nos amaba. Nos amaba. Pero no podía con la invasión que traía. Hasta que tiene un encuentro con Cristo. Me descalabró todo hasta que no llegó una tía y le dijo: Natalia, ¿qué estás haciendo? Vas a matar al muchacho. Y todavía me pegó otro taconazo antes de que mi tía se lo arrebatara. Pero era así mi mamá. Ahora, era una mujer que nos amaba bien machín. Pero la invasión que ella traía, lo que había invadido esa casa de Dios, todo el sistema religioso que ella proclamaba, no tenía el poder para sacar la invasión. Hasta que no llegó Cristo. ¡Qué cambio! ¡Qué increíble! ¡Qué mujer tan impresionante! O sea, no hay una vida que me haya impactado más que la de mi mamá. ¿Cómo nos amó? ¡Qué lucha tan impresionante! Yo pasaba bien drogadito por atrás de la ventana de su cuarto y pasaba 2, 3 de la mañana, y el cambio que había sucedido en aquella casa de Dios porque Cristo había llegado, la encontraba, empezaba a escuchar atrás de aquella ventana un murmullo de aquella mujer. Ya no era la mujer enojona, ya el carácter no la había dominado. Ahora ella dominaba las cosas, ahora había sido libre. Y cuando yo escuchaba aquel murmullo bien loco y pasaba por aquella ventana, arrimaba el oído. Y así bien loco como andaba, escuchaba a aquella mujer atrás. Ella ni sabía que yo lo estaba escuchando. Escuchaba a aquella mujer
háblale a Dios de mí. Y le decía a Dios, mi Tony, Señor, mi Tony. Y lo escuchaba decir cosas como, no me conformo. Cualquier mamá, escúcheme bien, cualquier mamá que nomás maneje un sistema religioso y que no haya tenido un encuentro real con Cristo, sus oraciones van a llegar nomás hasta que sácalo de las drogas. Y se va a conformar con que sus hijos nomás salgan de las drogas. Cualquier matrimonio que haya tenido un encuentro con el sistema religioso y no con Cristo, se va a conformar con que nomás restaure su matrimonio. Pero la persona que ha tenido un encuentro real con Cristo, si elijo libertades, serán verdaderamente libres. La persona que realmente ha venido Cristo a esta casa y ha sacado los cambistas, los vendedores, los compradores, entonces va a escuchar cosas y va a orar cosas como las que oraba mi mamá. Señor, no me conformo con que mi hijo salga de las drogas. Quiero verlo amarte. Quiero verlo servirte. Quiero que ame a la gente. Quiero que el corazón de él sea transformado. Y cuando me miraba me decía, tú eres un hombre de Dios. Y yo bien loco. La gente que ha tenido un encuentro con Cristo mira las cosas que no son como si fueran. La gente que tiene un encuentro con el sistema religioso nunca va a poder vivir la libertad de lo que le invadió. Hasta la partida de mi mamá fue impresionante. Ella se despide de nosotros 2 meses antes de morirse. Nos citó a todos. Todos llegamos con mi mamá y al cantón de mi mamá y los carnales y todo, porque mi mamá nos había citado. Estaba bien, ella no estaba enferma. Había cumplido 80 años. Llegamos todos, estábamos en la sala y todos nos miramos. ¿Qué onda con mi mamá? ¿A qué nos citó? Cuando mi mamá se sienta ahí, le dijimos, mamá, tenía las manitas chuecas por la artritis. Y cuando ella se sentó ahí con nosotros, le dijimos, mamá, ¿por qué nos citó? Y luego ella nos dijo, porque esto es lo que hace una persona que ha sido invadida por Cristo. Por el hombre fuerte, por el que es más fuerte de lo que había invadido aquella casa. Entonces decime, mamá, antes de decirles para qué los cité, quiero que me ayuden a orar por la gente. Y usted sabe los nombres de los vecinos, ¿no? Doña Quintilita, Doña Cuca. Ahí nos tienen, nos hace que todos nos hinquemos y, Señor, te pido por Doña Cuca, los hijos de Doña Cuca, Doña Quintilita, Don Florentino, que ya está por morir, ayúdalo, que te conozcan. Y toda la cuestión, lo que había invadido el corazón de mi mamá la llevaba a amar tanto a la gente. Que era increíble su amor por Doña Cuca. Y tú decías, ¿qué tiene que ver Doña Cuca con nosotros? Es que esta mujer había sido invadida por Cristo. Y sabía que lo que le había invadido a ella y había sacado lo que antes vivía ahí, era capaz de cambiar y de transformar la vida de Doña Cuca también. Y nos ponía a orar. Ya después cuando nos paramos, mamá, pues ya oramos por Doña Quintilita, Don Florentino, Doña Cuca. Ahora que aparte Doña Cuca no es tan curada. Ayúdenme a cantar. Y empezamos a cantar. Jesús es mi Rey soberano. Mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano. Es Rey y comparte su amor. Por eso constante le sirvo, porque Él es mi Rey y mi amigo. Y hoy soy feliz. Y luego me lo decía, ayúdenme a cantar más allá del sol. Yo tengo un hogar dulce hogar. Ya cuando terminamos, era notorio que Cristo había llegado a esa casa. Era notorio que no nomás era un sistema religioso. Era notorio que no nomás era una mujer que iba a la congre y que había tenido un encuentro con la congre a la que iba. No, Cristo había llegado a esa casa. Y le dijimos, mamá, pues ya cantamos y ya oramos por todos los vecinos.
35 familias ahí del barrio se entregaron a Cristo. Porque esa mujer no paraba. Algo había penetrado en su vida, que peleó por su barrio, peleó por su colonia, aún con su manita chueca, chaparrita, segundo año de primaria. Pero ¿qué había invadido esa casa que la transformó a tal grado? Como para no conformarse que sus hijos nomás salieran de las drogas, y que a la hora de su partida manejara este asunto tan padrísimo. Mamá, ¿por qué no citó? Bueno, lo cité porque quiero orar por ustedes. Ya me voy. ¿A dónde va? Ya me voy a mi verdadero hogar. Pues aquí está su cantón. ¿A dónde va? Y movía las manitas chuequitas y decía: voy a ver a mi Cristo cara a cara. Yo volteaba con mis carnales y decía: oye, qué padre se siente este rollo, vámonos todos de una vez. O sea, qué increíble alguien invadida por Cristo y tenga hasta ese deseo de verlo a él cara a cara. Y uno peleando por no irse, y esta mujer queriendo seguir. Y tú dices: ¿qué sucedió en su espíritu? Y le dijimos: mamá, pero ya se va, o sea, ya se va a morir. Y dijo mi mamá: sí, hijos, voy a dormir. Este año parto con el Señor. Quiero orar por ustedes. Y yo cuando venía a orar por mí, porque yo sabía que ese espíritu, ese corazón había sido invadido por algo tan poderoso, tan increíble, que cualquier oración que saliera de esa boca iba a transformar la vida de quien sea. No el sistema religioso que se había aprendido. Entonces, cuando venía a orar por mí, yo me hinqué. Y mi mamá, me acuerdo bien, que puso sus manos en mi cabeza y empezó a orar. Y empezó a decir: Señor, tú le vas a permitir a este siervo tuyo que levante una descendencia poderosa aquí en la tierra. Va a mirar a sus hijos con el rostro resplandeciente. Van a amar a la gente, a los difíciles de amar. Van a ir y van a abrazar al desamparado. Van a abrazar a la gente que es difícil de amar. Y empezó a orar. Yo decía: no, hombre, qué embarcada me está dando, no manches. O sea, ahora que estamos cambiando los pañales de los ancianos en abandono, que estamos bañando a los discapacitados, yo dije: esto no es natural en mí. Si yo estoy bien pirata, yo odio este jale. ¿Por qué estoy haciendo este jale? Porque una mujer que había sido invadida del amor de Dios oró por mí, y ahora estoy cambiando pañales. Me encanta hacerlo. Le voy a decir la neta, hermano. No, pero hay algo que me impulsa. Porque alguien invadida por el amor de Él oró por mí. No sé si en la vida, en esta casa de Dios, hay una real invasión de la persona de Cristo, o solamente es un sistema, solamente es una asistencia a la congre lo que se mueve ahí, que no tiene el poder para sacar lo que ha invadido esa casa. Es posible que todavía tú manejes cierto rechazo, cierto odio, cierta falta de perdón, y te has dado cuenta que por más veces que vengas a la congre, esa invasión continúa allí. Y tú dices: ¿por qué? Porque no es el hombre fuerte que va a arrebatar el botín. Tiene que llegar alguien más fuerte, y el único más fuerte se llama Jesucristo.
Se llama Jesucristo. Dale un aplauso fuerte a Él. Y nosotros le dijimos a mi mamá: mamá, ¿por qué tiene tanta alegría de irse? Se nos va a dejar a nosotros todos sacados de onda aquí, usted allá bien a gusto. Me dijo: ya me voy, hijos. Nos miraba a todos y uno de mis hermanos le dice: mamá, pero ya le dijo Dios que ya se va. Sí, ya lo leyó en la palabra, porque usted nos ha leído, nos ha dicho que lo confirmemos con la palabra, todo, ya lo confirmó con la palabra. Sí, ¿en dónde? Y dice mi mamá en este versículo: ordena tu casa, porque es tiempo de tu partida. Le dice a mi hermano: ay, mamá, pero ¿cuántas veces lo ha leído ya? Y dice mi mamá: ya van 4 veces que Dios me lo confirma. Y le dice mi hermano: pues quítale el separador, porque pues ahí se abre. Y me dijo: ya me voy. Y volteó conmigo. Tengo hermanos más grandes, pero volteó conmigo y me dijo: quiero que prediques en mi funeral. Hazme un favor, reúne a mis hermanos, a tus tíos. Van a llegar todos los sobrinos, tus primos, mis hermanos, tus tíos. Van a llegar ahí. La funeraria va a estar llena. Pídeles por favor a todos que se salgan, porque se va a llenar con mis hermanos y mis sobrinos. Pídeles un ratito, que si te dan chance de salirse, porque van a entrar mis hermanos. Y vas a mirar un lugar lleno, con una oportunidad, hijo, increíble, de que entregues a mi familia para Cristo. Yo: sí, mamá, está bien, pero ya, ¿qué tanta preocupación por ese rollo, hasta por el funeral? Es que había sido invadida de una presencia de Dios, que el único anhelo de su corazón es que el nombre de alguien más fuera escrito en el libro de la vida, y que la demás gente tuviera un encuentro con Cristo. Había orado por sus hermanos y me dice: ese va a ser el día de mis hermanos, hijo. Y diles a mis hermanos: háblales del Dios de tu madre. Dile que nos ha amado. Dile que nunca nos ha dejado. Y yo escuchaba esas palabras y decía: ¿de dónde proviene este rollo? O sea, ¿por qué habla eso? ¿De dónde proviene? Esto no es natural en ningún ser humano, que esté preocupado por es que había sido invadida por una presencia que ya había sacado todo lo que antes había invadido ese cantón. A los 2 meses yo vengo a una junta con una empresa y de repente me habla mi hermana: oye, mi mamá está en el hospital. Fíjate que pues, está en el hospital. Y yo me atiendo al hospital, ahí miro el descuido del guardia y me meto. Y miro a mi mamá en un catrecito, en una camita, acostada, despierta, consciente. Y llegué yo y la miro: ¿qué pasó, viejita? ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo aquí? Vámonos a la casa. Y me acuerdo bien que voltea y me dice: te dije que ya me iba. No, mamá, ¿cómo crees? No, te dije que ya me voy, hijo. Ya me voy. No se te olvida hacer con tus tíos lo que te dije. En estos días parto. Casi le decía: nos aventamos la última bailada, la última oración, la última, o sea, como que uno anhela extender el tiempo. Pero ella tenía la seguridad
de que iba a ver a su Cristo cara a cara, porque ya había sido invadida por Él. Y lo único que seguía es: pues lo voy a ver cara a cara. Al otro día amanece inconsciente y todos los hermanos llegamos ahí. Estaba en aquella camita tendida, había 7, 8 enfermos más alrededor. Y el aparatito que estaba inconsciente decía que mi mamá todavía, su corazón estaba latiendo. Llega el doctor que la atendió y me dice: ya le quedan unos minutos. Y yo le digo, volteo con el doctor y le digo: muchas gracias. ¿Usted sabe lo que esta mujer desearía para usted? ¿Usted sabe cómo le agradecería las atenciones de usted a esta mujer? Oiga, quiero contarle cuánto nos amó. Quiero contarle el encuentro que tuvo con Cristo. Quiero contarle lo que vino, invadió este corazón y lo que le hacía, cómo respondería a alguien que la atendió con tanto amor y dedicación como usted. ¿Me permite hacer la oración que ella haría por usted? Y me dice el doctor: claro, hijo. Y me lo echo al plato ahí y lo entrego a Cristo. Y le dije: esto es lo que esta mujer desearía. Y todos los enfermos están mirando lo mismo, están guachando qué onda. Entonces nos tomamos de la mano para despedir una vida, una mujer que había sido invadida por la persona de Jesucristo. No era un sistema religioso, no eran rituales, no eran idas a la iglesia nomás. El más fuerte la había invadido. Y nos agarramos de la mano todos los hermanos. Y empezamos: Señor, muchas gracias. Y el aparatito decía que el corazón de ella todavía estaba latiendo. Y estamos: Señor, muchas gracias por esta mujer. Qué regalo nos diste. Qué increíble. No sabemos cómo agradecerte el cambio que hiciste en ella, la visitación a su vida. No sabemos cómo agradecerte lo impresionante que ha sido esta mujer para nosotros. Cómo nos amó. Y estamos orando. Y el aparatito decía que ella todavía estaba viva. Y todos los demás enfermos están ahí guachando, llore y llore. El movimiento, el ambiente era increíble. Porque el ambiente que puede despertar aún en el tiempo de su partida, alguien que ha sido invadida por el más fuerte, es increíble. Puede contagiar a quien sea. Y todos oramos para despedirla. Y llegó a mi hermano Maico. Y Maico había sido el último que se entregó al Señor. Y cuando llega él, como que no sabe qué orar, y empezó a cantar: cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar del cielo y su esplendor. Entonces están ahí escuchando qué onda. El aparatito decía que todavía seguía viva. Cuando empezamos a cantar el coro, mi corazón ¿quién nos había enseñado eso? Y todos juntos empezamos. Y el aparatito decía que aquella mujer todavía estaba escuchando. Mi corazón entona una canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Nuestra vida había sido invadida por lo mismo que había invadido aquella mujer. Y no nos quedaba otra cosa más que darle gloria y decirle: cuánto te amamos. Mi corazón entona una canción: cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. De repente, cuando todos estamos cantando, mi corazón entona una canción. Entonces se pone la rayita allí y parte con el Señor. Yo decía: qué increíble es esto. Qué impresionante, qué manera de despedir a alguien que fue invadida por el más fuerte.
Entonces me doy cuenta que los enfermos que estaban ahí están tocadísimos, están llorando y llorando. Le digo a uno de mis carnales, ¿ahorita es cuándo? Y le dijimos a nuestros carnales, hey, sigan cantando, nosotros vamos a entregar esas vidas a Cristo. Y fuimos con los enfermos y le dije, ¿estás sintiendo algo, verdad? Y le decía a uno de ellos, que estaba en cama, estaba desahuciado, y yo le decía, ¿estás sintiendo algo? Y no puedes evitar llorar, ¿verdad que no? Digo, es la presencia del más fuerte. Es la presencia del más fuerte. Viene para quitar toda invasión. Y si llegaras a partir en este momento, te vas a ir libre para mirarte con Él cara a cara. Y entregamos a los 7 enfermos a Cristo. Es obvio que tu familia se da cuenta que tiene invadida esta casa de Dios. Es obvio, mi hermano. Por más que nos metamos a un sistema religioso, si el más fuerte no ha llegado, es obvio para los que te rodean que la invasión continúa ahí. Que los compradores, los vendedores, aquellos que te dicen cuál es el precio de tu entrega, hasta dónde, siguen invadiendo esta casa hasta que no llega el más fuerte y arrebata el botín. Y el más fuerte sigue siendo el Rey de Reyes, el Señor de señores. Su nombre sobre todo nombre. Delante de Él se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. No hay un sistema religioso que le supere a Él. Su nombre sigue siendo el único capaz de traer verdadera libertad, de sacar cualquier invasión que haya llegado a esta casa y hacerla cumplir el propósito. Ponte de pie, hermano, ponte de pie. Yo creo que le hablamos a los de la alabanza, ¿verdad? Oye, qué padre toca. Pareciera que están invadidos de algo bien padre. Nunca pudiste evitar. Cierra tus ojos, levanta tus manos ahí donde está. Si sabes, hermano, amigo, si sabes lo que tiene invadida esta casa. Y te has dado cuenta que la manera hasta donde te has metido con Dios no ha tenido el poder suficiente, porque no es el más fuerte, de librarte de lo que ha invadido esta casa. Y aún puede haber gente aquí que tiene que esconderse, porque la invasión lo lleva a hacer cosas que no puede exponerse
Puede haber gente aquí que sigue cautiva por la que le invadió. Y es posible que los que están a tu alrededor han tenido que guardar silencio, con un dolor increíble. Porque el más fuerte no ha venido. Y el silencio de tu esposa, el silencio de tus hijos, el silencio de tus padres sigue ahí. Y se han dado cuenta que lo que invadió esta casa le cambió el propósito y debería de ser casa de oración. Debería de ser el recurso para que otros lleguen, donde las naciones vendrán. Pero qué increíble que tanto tiempo y el más fuerte no ha llegado a casa. Sí se va a notar, amigo, sí se va a notar, amiga, cuando el más fuerte llegue. Y empiezas a escuchar continuamente: hey, es que eres mi casa, eres templo del Dios viviente, donde yo habito. No se trata de un sistema religioso, no se trata de una religión, no se trata de cuando le hablas a la gente de una persona y la gente te pregunta ¿de qué religión eres? No, no es ninguna religión, es una persona. Proclamamos una persona, no proclamamos un puño de formas, un puño de reglas. No proclamamos una cuestión de prohibiciones y de no hagas esto y no hagas aquello, porque no importa lo que alguien te prohíba hacer mientras no tengas un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. La invasión va a seguir ahí. Y no vas a poder soltar ni corajes, ni enojos, ni pornografía, ni mal carácter. No vas a poder soltar el adulterio, no vas a poder soltar la fornicación. Porque no ha habido alguien más fuerte que llegue. Pero en este ambiente estás a punto de ser visitado por el más fuerte. Viene y toma el botín. Y viene y le arrebata a lo que ha invadido esta casa, le arrebata lo que a él le pertenece. Y como es celoso y nos anhela celosamente, si tiene que usar violencia para tumbar las mesas y sacar los cambistas y sacar la mentira y sacar lo que ha invadido esta casa, entonces va a usar violencia contra eso y va a usar el suficiente amor para contigo y va a limpiar la casa, hermano, y va a limpiar la casa. Y entonces la casa está lista para cumplir el propósito y tener un destino y tener un nombre y tener una identidad. Y la gente no va a poder evitar verte como el hombre de Dios. Y aún tu esposa, tus hijos van a decir: es que te ha invadido por él, te ha invadido por su amor. Al que está sentado en el trono, al Cordero.
Levanta tus manos en alto, hermano. Levanta tus manos, cierra tus ojos ahí. A Él sea la gloria. Sí, Señor. A Él sea la honra. Sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios. Díselo a Él con todo tu corazón. Díselo, poderoso Dios. Él es el hombre fuerte. Poderoso Dios. Y nadie va a poder evitar que sea su casa, que le diga, le grites, Clama por ti. le adores con todo tu corazón y te atrevas a invertir la vida en Él y decir: Señor, me atrevo a arriesgarlo todo en ti. Nadie te va a obligar a doblar mi rodilla delante del hombre fuerte. Yo mismo la voy a doblar, porque toda rodilla se va a doblar ante Él. Toda lengua va a confesar que Él sigue siendo el Rey de Reyes. Precioso Jesús. Señor, en esta iglesia confesamos que no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Jesús. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él. Y cuán grande es Él, Señor, mi Dios. Al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, y al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. Mi corazón, vamos a declararlo, entonces
Yo no sé cuántos de nosotros podemos recibir esta palabra. Yo quiero decirle a todos nuestros invitados: José, qué bueno verte. A todos nuestros invitados, esta palabra fue para usted, no solamente para nosotros, la iglesia. Hay un lugar al pie de la cruz para usted. No se vaya de este lugar igual. Ahora bien, iglesia, escuche lo que voy a decir. Se nos nota cuando estamos invadidos por un sistema religioso, o es más, se nos ha notado siempre. Y cuando alguien más fuerte ha llegado y ha invadido nuestra vida, porque una persona invadida por su presencia nunca más volverá a ser igual.